Estamos en Una Voz del Cielo y vamos a estar viendo un poquito sobre las loterías y apuestas y todo eso. ¿Por qué un cristiano no puede comprar loterías o rifas o apostar a caballos, jugar bingo o póker? Y más si con lo que gane podría ofrendar y ayudar a la iglesia. La respuesta es: Dios ordena que debemos trabajar para ganarnos el pan, en lo equivalente al dinero. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 10, dice el apóstol Pablo: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no seros gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, como siervos de Dios, de recibir el sostén, porque el obrero es digno de su salario, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Es claro. Segunda Tesalonicenses del 3, capítulo 3, del 6 al 10. Los juegos de azar se basan mayormente en la ambición de dinero fácil no trabajado. También la ganancia de unos pocos depende de la pérdida de muchos por esa ambición. Por tanto, quien gana dinero en la lotería, apuestas o juegos, está recibiendo algo que es fruto de pecado y a costa de la pérdida y a veces tragedia de muchos. Dios no puede bendecir esto, ni menos recibirlo como ofrenda, porque esta ofrenda debe ser santa. Una persona dice: no, pero yo voy a poner en la iglesia. Después no lo pone, ¿no? Pero dice: no, yo voy a jugar para ganar y poner en mi iglesia. No, Dios no acepta eso. Entonces los juegos de azar producen esclavitud, porque quien los practica abre puertas a la influencia demoníaca y después se hace una adicción. Por eso los jugadores o apostadores pueden llegar a extremos irracionales, perdiendo absolutamente todo y causando un tremendo dolor a su familia, perdiendo la casa y todo eso. Vamos a ver lo que se llama el pecado imperdonable ahora. Alguien dice: ¿habré cometido el pecado imperdonable? Preguntan a veces con angustia algunos creyentes. ¿En qué consiste? Vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús mismo, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces Jesús había echado demonios fuera de un hombre. Los fariseos decían que lo hacía por el poder del diablo. Jesús afirma que los echa por el Espíritu de Dios. Entonces afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Luego en los versículos 33 a 35 afirma que los árboles buenos producen frutos buenos y los árboles malos producen frutos malos, y que el hombre malo no puede producir cosas buenas excepto que Jesús entre en su corazón. Con todo esto nos damos cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás una obra evidente del Espíritu Santo, como en el caso de liberaciones de demonios, pero no por ignorancia o por mala interpretación sincera, sino por una actitud deliberadamente hostil a el Señor Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. Este tipo de pecado es fruto de maldad de corazón y abierto rechazo a la revelación del amor de Dios por medio de Jesús. Por lo tanto, un verdadero creyente, renacido por la obra del Espíritu por el Espíritu de Dios, jamás puede cometer este pecado imperdonable. Gloria a Dios. No podemos, digamos, creyentes, cometer el pecado imperdonable de confundir las cosas de Dios con el diablo, y cerrar nuestro corazón al mensaje de Jesús, que es lo único que nos puede salvar. Vamos a ver el yugo desigual ahora. En 2 Corintios 6, capítulo 14, dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de ellos, de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, encontramos un mandato explícito en la palabra de Dios: no se unan en yugo desigual con los incrédulos y salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Cómo entender este mandato? No podemos en ningún caso asociarnos con un no creyente. Es una pregunta, no podremos en ningún caso asociarnos con alguien que no cree o trabajar en una empresa de no creyentes. Vamos a ver algunas respuestas de la Biblia. La prohibición es una relación de yugo con un no creyente, es decir, una que ambos están obligados igualmente, de manera que ninguno puede hacer algo que el otro no quiere o no consiente. Tal es el caso de un matrimonio o una sociedad comercial donde el creyente y el no creyente tienen el 50% de las acciones cada uno. Esto obliga al creyente a someterse a criterios morales y éticos del no creyente, lo cual puede ponerle en conflicto con su lealtad a Dios. Entonces, es diferente el caso de una empresa donde el creyente tiene poder de decisión y puede llevar las cosas guiado por su ética cristiana, y en este caso no hay un problema porque no es un yugo. Tampoco es un yugo cuando un creyente trabaja en una empresa de no creyentes. Como empleado o empleada le son asignadas ciertas tareas o responsabilidades que debe cumplir eficientemente y honestamente sin violentar su conciencia cristiana. Él no puede ser responsable de cosas o manejos que ignora, sobre los cuales no tiene poder de decisión. Aunque no es del mundo, está en el mundo y debe ser luz y sal donde quiera que esté, influyendo con su testimonio y conducta. Si conoce las cosas injustas o incorrectas que no le dan paz a su conciencia que está haciendo esa empresa, entonces debe buscar la dirección de Dios para tal vez irse de ese lugar de trabajo. Después vamos a tocar el tema del baile, el licor, el tabaco. Aunque no hay ninguna prohibición explícita en la palabra de Dios con relación a estas cosas y otras parecidas, sí hay principios que podemos aplicar en todos los casos. Hay bailes y bailes. El folclore es un baile lindo, donde no hay contacto, pero digamos, ir a los boliches, digamos, con oscuridad y ya con, digamos, con intenciones de fornicar o pecar, obviamente Dios no lo aprueba. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En el principio de lo que edifica, tanto por la naturaleza de la cosa en sí, como por el ambiente que rodea su uso o práctica. O sea, el principio de lo que edifica, tanto por la naturaleza de la cosa en sí, como por el ambiente que rodea su uso o práctica. 1 Corintios 10:31, el principio da gloria a Dios, porque dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, eso es para la gloria de Dios. Entonces, Romanos capítulo 14, versículos 15 al 21, dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, el principio del amor a los débiles en la fe es algo que puede ser inofensivo para vos, pero sí puede hacer tropezar a tu hermano, entonces debes abstenerte. 1 Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. El principio de la separación del mal: no debes contaminarte ni con pecados ajenos. Juan 8:32 y 36 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. O sea, no hay ningún tipo de esclavitud
no hay ningún tipo de vicio. Si vos sos de Dios, no podés tener vicios porque Dios te liberta de esos vicios, de esas esclavitudes. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoran que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? Entonces, el principio del templo, tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo y debes cuidarlo en salud y en santidad para Dios. Debes cuidar tu cuerpo. No fumar te hace mal. El paquete dice, trae cáncer. No seas tonto, no fumes. No hagas algo no comas algo que te cae mal. Hace gimnasia, hace deporte. Cuida tu cuerpo, porque si sos de Dios, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si no sos de Dios, tu cuerpo puede llegar a ser templo del Espíritu Santo, rindiendo tu vida en este mismo momento a Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También la palabra de Dios dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice 2 Timoteo 2:19. Por supuesto que no vamos a ser perfectos en este mundo, pero vamos cada vez siendo más semejantes a Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, hacia la santidad de Jesús, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio eterno con Dios por toda la eternidad. Uno va a estar en el cielo en unas delicias increíbles. Entonces, uno puede ser, digamos así, uno puede tener la decisión de vivir en santidad, cuidándose para agradar a Dios, porque sabe que uno pertenece a Dios, que su templo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita dentro de cada cristiano, y entonces ese cuerpo que habita dentro de cada cristiano, ese espíritu que habita dentro de cada cristiano, es el Espíritu Santo de Dios, y no nos pertenecemos, y tenemos que cuidarlo, y vamos a dar cuenta a Dios de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Así que amemos nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces la fornicación no va de ninguna manera. Uno tiene que cuidar el cuerpo, y la palabra de Dios dice que nos santifiquemos por completo en espíritu, alma y cuerpo. Entonces eso es, si usted quiere servir a Dios y quiere tener galardón en los cielos. Si usted quiere hacer lo que se da la gana, va a ir al infierno y va a despertar. O sea, cuando usted muera, va a despertarse en un horror terrible que dura para toda la eternidad. Entonces yo le estoy advirtiendo directamente que no vaya al infierno, sino que siga a Jesús, y Jesús va a entrar en su corazón. Tome la determinación de seguir a Jesús, y Jesús va a entrar en su corazón. Invítelo a entrar en su corazón, y Jesús va a entrar en su corazón, va a entrar el Espíritu Santo y le va a dar el poder para vencer el pecado. Le va a transformar. Si usted tiene vicios, va a ser libre de vicios. Si usted tiene pecados habituales, no le va a gustar más el pecado, va a odiar el pecado y va a amar la santidad. Eso es si usted recibe a Cristo en su corazón. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón ahora, le voy a guiar en una oración para que usted la haga y usted reciba a Jesús en este mismo momento, y Él va a entrar en su vida. Vamos a orar. Le decimos así a Jesús: Señor Jesús, en este momento tomo la decisión de entregar mi vida a ti. Te pido perdón por todos mis pecados y renuncio a cada uno de ellos. Te doy gracias porque en la cruz pagaste mi deuda de pecado y llevaste mi condenación. Ahora tomo la decisión de recibirte en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Entra en mi vida, dame tu Espíritu Santo, y te pido, Señor, que pueda seguirte
con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas tus fuerzas, yo pueda amarte también. Padre, me pongo en tus manos. Te doy gracias porque tu palabra dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Acabo de invocar tu nombre y por lo cual soy salvo y tengo vida eterna. Mis pecados fueron perdonados y borrados y ahora soy un hijo de Dios verdaderamente. Te agradezco infinitamente porque ahora tu Espíritu Santo me va a dar el poder para vencer todo tipo de vicios. Me va a dar el poder para vencer toda tendencia al pecado. Y gracias porque ahora soy verdaderamente un hijo tuyo. Amén. Si usted ha hecho esta oración de todo corazón, dice la palabra de Dios que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y Jesús ha entrado en su vida y ahora va a ser una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo es una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron todas y todas van a ser hechas nuevas. Que Dios le bendiga, le mando un abrazo fuerte. Estoy predicando para que usted esté por toda la eternidad en el cielo con Jesús.